Bueno, pues vamos a escuchar a Saúl Martínez, que tiene también un currículum muy interesante, sobre todo en el ámbito del tantra y del yoga, pero que a mí me interesa sobre todo por su experiencia interior y porque personas en las que conozco y admiro me consideran un maestro espiritual o algo cercano a este concepto, y yo cuando estoy con él siento que tiene como mucho que ofrecer en este ámbito y en este contexto. Nada sin más, el desarrollo del yo y sus características en la demanda y la búsqueda espiritual. Y bueno, nosotros cuentas ahí. Modelamos, sabemos que el carácter lo modela las vivencias, sabemos que también está la herencia genética y también los diferentes mecanismos y procesos históricos en la historia propia del individuo, ¿no? Cuando yo me acerco a estas búsquedas espirituales, cuando yo escucho estos discursos espirituales, como yo me siento afín a una religión o me siento afín a otra, y los mecanismos que utilizo para encontrar respuestas, debo de ser consciente que todo lo voy a hacer a través de mi propia historia personal, del propio contenido intelectual. Hay un proceso óptimo en cuanto a adquirir palabras, que es hasta los 18 años. De nuevo aquí la casuística nos marca estas pautas. Se dice que en los varones el proceso óptimo finaliza a los 18 años de vida y que en las mujeres finaliza hacia los 20, 22 años, ¿no? El proceso de adquisición de la palabra es mediante la lectura, ¿no? Y también mediante el entorno en el cual yo me muevo. Cuanto más rico, semántico sea el medio en el cual me envuelvo, pues más fácil o más palabras voy a adquirir, ¿no? ¿Por qué es importante este aspecto de adquisición de la palabra? Bueno, es importante porque sabemos que hay palabras concretas y hay palabras abstractas. Y sabemos que las grandes preguntas que se hace el ser humano en su búsqueda, las razones y los porqués, no son desde el mundo de lo concreto o desde la palabra concreta, sino es desde el mundo de lo abstracto. Quiero decir, ejemplo de palabra concreta, padre, madre. Ejemplo de palabra abstracta, libertad. Porque me siento libre o no me siento libre está en función de todo un bagaje importantísimo, no ya tan solo de situaciones personales, sino a su vez de lo que yo interpreto como lo que es la libertad. Para poder darme respuestas a conceptos o a preguntas abstractas, tengo que tener un amplio contenido de palabras concretas. Por eso hemos hablado que hay un periodo de adquisición de palabra concreta, que es lo que luego nos va a servir para movernos en lo abstracto. Todo lo que acabo de decir son conceptos. Todo lo que yo pueda decir a partir de ahora son conceptos. Las interesantes palabras que hemos oído previamente a nosotros, previamente a mi presencia, son conceptos. Lo que oiremos después de mi intervención continúan siendo conceptos. Creo que en nuestra búsqueda, en nuestra demanda de lo espiritual y de lo trascendental, partimos demasiado desde el punto de vista de nuestra propia conceptualización de lo que es las cosas. Por ejemplo, muchas veces he asistido a encuentros donde se hablaba sobre la existencia real de Dios o la no existencia de Dios, que era Dios, que podía ser Dios. Pero no se partía previamente de un acuerdo que detrás de la palabra Dios, ¿qué es lo que se estaba diciendo? Si una visión eso antropomórfica, un Dios como un ser humano pero con grandes dotes, o un Dios con grandes atribuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante porque desde que aparece el pronombre personal yo puedo empezar a ejercitarme en una aptitud de demanda interior. El niño quiere ser observado, el niño quiere ser atendido, ¿no? El niño quiere una plenitud.
Es decir, desde que aparece el pronombre personal yo, hay conciencia de que me falta algo. Y posiblemente el resto de mi vida va a ser un funcionamiento para intentar encontrar qué es lo que me falta. Pero como hemos planteado, como las preguntas lo hago desde el ámbito esencialmente intelectual, ya sea concreto, ya sea abstracto, busco las respuestas en ese ámbito. Es decir, me muevo en el ámbito de mis propias creencias culturales. ¿Por qué cada religión considera que su Dios o sus verdades son superiores, o sus profetas, a los otros? Porque no puede ser de otra forma. El concepto de realidad, tal como se está manejando, son realidades exclusivamente sociales. Lo que llamo la verdad, la realidad, lo cierto. Esa verdad que decíamos que para Weishaupt es de una forma y para Nietzsche de otra y para Hannah Arendt de otra. Cuando es observada, vemos que lo que llamo la realidad es un conjunto de creencias y de palabras que se han generado en normativas, o sea, lo que yo considero normal es lo que genera la normativa y que además implica roles. En la medida en que no pueda desembarazarme de todos estos conceptos, mi aproximación a la búsqueda de una respuesta siempre queda mediatizada por mi propio contexto cultural. Voy a poner un pequeño ejemplo para entendernos, que no es personal, es decir, lo tomo de un autor. Aquí en la sala y seguramente online sois muchas mujeres. Entonces, como mujeres, las que estáis aquí, si sabéis conducir, podéis coger vuestro coche y viajar por la costa mediterránea hasta la línea de la Concepción, hasta el Peñón de la Gibraltar. Y obviamente pues puedes, cuando sea necesario, pararte a poner gasolina, a tomar un refrigerio, a ir al lavabo, etcétera, etcétera. No hay problema. Llegamos al Peñón de Gibraltar, llegamos a la línea de la Concepción y cruzamos apenas 17 kilómetros y pico, que es lo que mide el estrecho de Gibraltar. Una vez estás, por ejemplo, en Marruecos, este tipo de libertad personal como mujer conduciendo sola se va a ver muy condicionado. No te voy a decir prohibido actualmente, y menos en un país como Marruecos, pero sí muy condicionado por el hecho de ser mujer, por el hecho que no lleves la cabeza tapada, por el hecho... Porque Marruecos se mueve incluso en lo jurídico bajo el concepto de una realidad que en este caso está totalmente impresa en el ámbito del mundo musulmán. Y en el mundo musulmán los criterios de lo que es correcto o de lo que es incorrecto no es lo mismo que, por ejemplo, para un señor o una señora que sea testigo de Jehová, para un agnóstico o para un ateo, para un cristiano o para un judío. Es decir, hemos de observar que yo soy el resultado de mi propia estructura cultural y en la medida en que no tome conciencia de ello, siempre las respuestas me van a venir sesgadas por el propio conocimiento cultural, lo que en mi cultura se define como verdad, como realidad, ¿no? Como auténtico, por simple repetición muchas veces, que es lo que la realidad no es más que el reconocimiento total y absoluto de un gesto o de un término, ¿no? Lo que institucionaliza una forma de pensar es precisamente la propia repetición del hecho, ¿no? Es útil, ¿no? Yo no tengo que complicarme mucho la vida si tengo que construir una canoa tallando o recortando un árbol, ¿no? Si cojo las cosas que ya he aprendido, es decir, que en mi cultura siempre se han cortado de esta forma, los árboles se han tallado de esta manera, tantos metros o estas longitudes de ancho, ¿no?
y por lo tanto no tengo continuamente que reinventar, ¿no? Lo institucionalizado, el saber institucionalizado, nos es muy útil en estos aspectos prácticos, ¿no? Pero a la hora de intentar interpretarme o entenderme a mí mismo, obviamente quedo limitado por todo el conjunto, insisto, de realidades mentales que me componen. Quedo condicionado porque mi yo esté hipoafirmado o esté hiperafirmado. Quedo condicionado porque mi vida actual, las demandas que estoy realizando desde mi yo, se vean realmente, encuentren una respuesta o viva siempre en una situación de déficit. Una situación de déficit es lo que vivimos todos, por eso somos buscadores. Ahora, deberíamos de preguntarnos quién es el buscador y qué es lo que está buscando. Y si tal buscador existe, y si la búsqueda como tal tiene sentido o no tiene sentido. Cuando hablamos en términos psicoterapéuticos, cuando hablamos de trastornos caracteriales, nos estamos refiriendo a la manifestación de este yo psicológico que ha aparecido con la primera utilización del pronombre personal yo en el niño o en la niña, ¿no? Y que en función de cómo se ha gestionado, insisto, todas sus demandas, pues obtenemos unas respuestas y otras y tenemos por bases genéticas, ambientales, etcétera, que la gestión de estas demandas y de este yo dan individuos con un carácter más neurótico, más depresivo, más ansioso, etcétera, etcétera. Un aspecto importante, si la palabra como tal no es excesiva de la espiritualidad, es la propia experiencia en sí de lo espiritual. Esto es lo que permite que la vivencia pueda ser común para todos. Quiero decir que tanto el musulmán como el cristiano como el ateo, el tipo de experiencia interior que vive, cuando la intenta describir, acostumbra a ser siempre lo mismo. Y en este sentido, acordaros de que hay estudios, pues un poco antiguos, de los años 50 en Estados Unidos, en el que se hizo una serie estadística sobre personas que no tenían ningún vínculo con ningún tipo de espiritualidad, y un casi 40 y pico % de personas relataban lo que llamaríamos, aquí se hablaba de experiencia pico, es como se tradujo al castellano. Estas experiencias pico serían lo que nosotros hablaríamos como experiencias de éxtasis espiritual. Y estas personas no tenían ningún tipo de formación religiosa de una forma concreta y específica. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad que es común, aunque los nombres que la puedan definir sean diferentes. Y de una realidad, permitirme la expresión, que auténticos profesionales de la espiritualidad solamente pueden leerla como experiencia de otros, mientras que sigue siendo una realidad tan democrática que puedes tener a ella acceso cualquier individuo, aunque ni tan siquiera se sienta afín o se sienta seguidor de una espiritualidad concreta y determinada. Mi creencia, y las creencias siempre son subjetivas, y por lo tanto vuelvo a insistir, todos son conceptos, mi creencia es que la única terapia posible, después de 40 años de psicología clínica, la única experiencia posible es la experiencia de tu propia realidad, porque va directa a algo que es anterior a la aparición de este pronombre personal yo. No siempre definimos con precisión, a lo mejor es innecesario, lo que es el concepto yo de lo que es el concepto ego. En nuestro discurso intelectual se ha introducido en exceso conceptos y palabras que incluso en otras lenguas tienen otro tipo de traducción del que le podamos dar nosotros, ¿no? Pero si ahora, y como partiendo de este punto de acuerdo que os decía sobre el pronombre personal yo, partimos de este yo que entra en desarrollo a partir que el niño empieza a utilizar la palabra
el pronombre personal yo, todos los déficits de este yo, todas las demandas, toda la búsqueda de plenitud, de tranquilidad, de certezas, de seguridad, etcétera, etcétera, nunca van a encontrar una respuesta realmente equilibrante a la demanda, a no ser que precisamente esta respuesta se produzca desde un lugar donde este yo no está. A lo mejor el yo fácilmente en muchas culturas, por ejemplo las tradiciones vajrayanas de budismo tibetano, yo y mente es algo muy parecido. De hecho, ciertamente hay palabras diferentes en sánscrito para yo y mente, ¿no? Pero la interpretación final de mente es el conjunto de pensamientos que me albergan. Mi mente son el conjunto de pensamientos que me albergan. Y mi yo es mi mente. Por lo tanto, mi yo es el conjunto de pensamientos que me albergan. Puedo preguntarme, en un ámbito psicoterapéutico, por qué el color de mi pensamiento, por qué la raíz de mi pensamiento tiene unas características otras, más ansiosa, más depresiva, más resolutiva, más concreta, más abstracta. Pero lo que es obvio es que la pregunta que me puedo hacer del por qué en sí misma no lleva implícita la solución. Y la solución seguramente, y ahora empiezo a hablar un poco de lo que quería, esto ha sido una presentación sobre una serie de premisas que nos podíamos poner más o menos de acuerdo o no, pero he intentado utilizar, digamos, unas premisas, entre comillas, científicamente aceptadas dentro de los grandes libros y tratados de psicología evolutiva, etcétera, etcétera, ¿no? Respuestas. En la medida en que yo busco las respuestas con el conjunto de ideas que he ido adquiriendo, yo busco una respuesta a la idea que tengo de mí mismo. Pero yo no soy una idea. Yo tengo ideas. Yo tengo pensamientos. Pero yo no soy ni mis pensamientos y tampoco soy mis ideas. A lo mejor podemos decir que esas ideas y esos pensamientos son mi yo. Pero el yo del cual te estoy hablando no es el yo de los conceptos y de los pensamientos. Hay un elemento en la mística, también colectiva, sea del orden que sea, que es la búsqueda del silencio. La búsqueda del silencio, con la cual la mística, creo que aquí se ha hablado de la música callada, pues también podríamos hablar de la nube del no saber. El título ya en sí mismo es precioso, una nube que no sabe, la nube del no saber. Todas estas tradiciones místicas nos invitan a algo que es a la propia experiencia del silencio. Y obviamente no estamos refiriéndonos a un silencio acústico o sonoro, sino al ruido que nuestros pensamientos continuamente están haciendo en nosotros. Recordemos, si estamos haciendo dentro de alguna escuela de psicología clínica, la terapia va esencialmente dirigida a poner un orden y una característica a este ruido mental. Hay algo mucho más total, mucho más integral desde un ámbito terapéutico, que es descubrir que yo no soy eso, que yo no soy mi ruido mental, que yo no soy mis pensamientos, ¿no? Y ese descubrimiento tan solo puede darse desde la propia experiencia personal. Si no hay experiencia personal, es un vivir de lo que te cuentan los demás, de lo que has leído, de lo que te han dicho. Por lo tanto, la urgencia del momento es la urgencia de la vivencia de la propia experiencia. Y cuando empiezo a observar atentamente las cosas desde ese lugar, empiezo a descubrir que yo me he creído muchas cosas que me han dicho, porque se han dicho como verdades, como realidades en mi entorno, pero que ahora en un proceso de actualización, cuando observo las cosas de esta manera, descubro que aquello es una realidad meramente relativa,
Me gustaría poneros un ejemplo. Reflexionando sobre la depresión infantil, etcétera, etcétera, los acosos en el colegio, en fin, algo, como sabéis, que ha hecho historia hace pocos días en Sallent, ¿no? El bullying, ¿no? A la niña, al niño, pues siempre hay grupos, obviamente con jerarquías, ¿no?, que lo insultan, le critican, le llaman gorda, fea, tienes granos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el niño, pocas veces somos conscientes que es una esponja que absorbe todo lo que se le dice. Hay todavía criterios pedagógicos, obviamente absolutamente discutibles, que intentan modificar la conducta del niño bajo amenazas y todas ellas de contenido negativo. Tu primo sí que es listo, o no sé cuántas sí que es guapa, pero tú estás todo el día comiendo, por eso estás así de gorda, ¿no? Y detrás de estas estrategias pedagógicas, pocas veces nos damos cuenta, insisto, que el niño está convencido, está construyendo una idea de sí mismo, empieza a vivirse a sí mismo de acuerdo a lo que le dices que es. Y esto tiene un rango tan importante psicológicamente en el desarrollo del yo del individuo, que a lo mejor el individuo tiene 40 años y todavía se ve con granos en la cara o gordo, es decir, no ha habido ese proceso de actualización. Si entendemos que la actualización es necesaria y que hemos de empezar a mirarnos desde nuestro ahora, de nuestro propio presente, no tanto con el conjunto de ideas que me han dicho y que yo creo que soy, entenderé hasta qué punto es interesante la vivencia de empezar a sentirse más allá de lo que me han dicho que soy. Cuestiona lo que te han dicho que es verdad. Date cuenta que la mayoría de las cosas que te han contado, lo que es bueno o lo que es malo, lo que es bonito o lo que es feo, lo correcto es lo incorrecto, todos son normativas que hemos pretendido describir al principio, que por repetición generan roles conductuales y generan cosas típicas, ¿no? Hasta el punto de que muchas veces el individuo se ve obligado a vivir bajo la impronta de lo que cree ser, sin intuir nunca lo que realmente es, ¿no? Tengo que construir un personaje, si vengo del mundo del fracaso escolar, en el cual soy una persona especialmente inteligente. Tengo que construir un personaje que tiene un éxito extraordinario de seducción si vengo de la profunda creencia de que soy feo o gordo o tengo granos, ¿no? Y en todo esto se disipa una cantidad de energía extraordinaria que no nos permite conectar con el propio origen de la energía. Tercer aspecto, hemos dicho que vamos a ir moviéndonos de lo externo, de lo interno, de lo secreto, de lo muy secreto, ¿no? Una reflexión inquietante llegados a este punto es en qué medida yo soy libre de cambiar las cosas, en qué medida yo soy libre para tomar decisiones. Vamos a partir de un concepto, ¿no?, si lo admitís. Solamente soy libre de darme cuenta que no soy libre. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Solamente soy libre de darme cuenta que no soy libre. Y esa no libertad tiene que ver con frases tan conocidas culturalmente para nosotros, que yo soy yo y mis circunstancias mandan, etcétera, etcétera, o tiene otro viso de realidad. ¿Qué implica tener otro viso de realidad? Lo que realmente soy es de tal plenitud, de tal intensidad, que no necesita ser reconducido, ni liberado, ni evolucionado, ni madurado. Cada vez que nos sentimos mal, aparecen etiquetas para decirnos lo que hemos hecho mal, nuestra incapacidad, lo poco que hemos madurado en este concepto. A estas alturas, con la cantidad de años que hace que medito, ya tendría que haber mejorado mucho de mi trastorno maníaco depresivo.
obviando a lo mejor principios neurológicos, ¿no? Con lo que estoy meditando ya tendría que querer a todo el mundo. Todos estos conceptos que el mundo de la espiritualidad, de los grandes maestros, de todos estos componentes, sobre todo hoy en día se dan, que son grandes generadores de sentimiento de culpa, porque da la sensación que no ser feliz es porque eres tonto, porque no sabes aplicar correctamente las normas que te están enseñando. Todo el mundo lo cura todo. Cuando te vienen a ver visitadores médicos y te presentan nuevos fármacos oficiales y de farmacia o alternativas, ¿no? Uno se pregunta cómo nos podemos morir o cómo podemos estar enfermos, porque todos lo curan todo. O sea, es de una eficacia absoluta. Luego, en la praxis obviamente no es así, ¿no? Pasa lo mismo con todas estas técnicas, ¿no? Las técnicas, la belleza con que son explicadas, la imagen representativa de quien las pone en voz alta, etcétera, etcétera, todo nos conduce a un patrón, a un punto de que te falta algo, lo vas a encontrar, pero te falta algo y lo encontrarás si eres capaz de... A lo mejor, hay mucho más amor del que parece. ¿Os imagináis que este extraño sueño en el que todos estamos viviendo, con todas sus tragedias, con todo su dolor, ¿no?, en el fondo tuviera más amor de lo que parece detrás de nuestras tragedias, y que ese amor no está en ningún lugar del cosmos, ni el que lleve a final una psicoterapia exquisita, ni el que tenga, sino simplemente descubrir que ha estado siempre dentro mío, y que el acceso a él es el silencio. No hagas nada, dice el Mahamudra, en el canto de Tilopa del Mahamudra. También lo dice el Dzogchen, no hagas nada. Meditar, no hagas nada. ¿Cómo que no haga nada? No hagas nada. ¿Qué significa que no haga nada? Significa que es que ya está todo ahí. No hay un sitio donde ir. Como eres en este momento, eres el universo y es lo magnífico. No quieras cambiarte tanto. Hay tanta inquietud, consecuencia de querer dejar de estar inquieto. Amor implica aceptación y estarás de acuerdo. Nadie puede amar a nadie si previamente no es capaz de amarse a sí mismo. Yo solo puedo dar lo que descubro en mí, ¿no? Y esta forma de amor que implica aceptarme tal y como soy. Oye, los dioses mitológicos no van detrás de las diosas, los dioses van detrás de las hijas de los hombres. Pero partiendo de la base que las hijas de los hombres son seres humanos, pues algo tendréis, porque los dioses no van detrás de las diosas, van detrás de los hijos de los hombres, ¿no? El ser humano, sí, somos ese Sísifo, con la piedra encima, de acuerdo. Los dioses se ríen de cómo Sísifo lleva... ¿Os acordáis del mito de Sísifo? Bueno, acordaos que Sísifo, los dioses le castigan porque intenta robar el fuego y le castigan a llevar una gran roca encima de sus espaldas, ¿no? Subir una montaña y cuando está arriba de todo dejar caer la roca otra vez rodando, ¿no? El castigo de los dioses es perverso. Los dioses generalmente castigan de forma muy perversa, ¿no? Porque el castigo de los dioses no está en que Sísifo se pase toda la eternidad subiendo y bajando una piedra. El castigo perverso existe en que eso no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún sentido. Si, por ejemplo, le hicieran subir piedras, construir un castillo y luego otro castillo, y luego alguien lo aprovechará. Pero subir una piedra para volverla a tirar es horrible, o sea, no tiene sentido alguno. Pero acordaos, esto es una adaptación personal que me la vais a permitir,
que un día los dioses estaban riendo de Sísifo cuando subía su piedra y descubrieron que Sísifo sonreía. Descubrir que Sísifo sabía llevar su piedra con una sonrisa heló la sonrisa de los dioses. Parece ser que a los dioses también se les congela la sonrisa. Yo creo ver detrás de la sonrisa de Sísifo ese proceso de aceptación del cual te hablo. Todo el mundo te habla de crecer, de evolucionar y de transformarte. Y la gran coartada es que será la única forma que vas a dejar de sufrir. Primero, no he conocido a nadie hasta ahora que el sufrimiento de alguna forma no le afecte de una manera o de otra. Segundo, tampoco creo que un principio teórico de tipo psicoterapéutico, de evolución espiritual, etcétera, etcétera, tenga el secreto para dejar de sufrir. A lo mejor dejar de sufrir es algo tan simple como aceptar que la vida es sufrimiento. Una de las primeras verdades del Tathagata, ¿no?, del Gautama Buda, ¿no?, que la vida es sufrimiento, que parece muy depresivo así de salida. Esto, la vida es claro, en un mundo que te pretenden representar de otra forma diferente, esto es depresivo, pero a lo mejor no lo es. Toda mi vida, desde que nací, me vi por razones personales situado en un proceso de búsqueda. Y desde muy pequeño, desde que era un niño, estuve muy cerca de alguien que, paradójicamente, para las personas que lo conocíamos entonces, luego ha tenido un proceso de desarrollo personal, ha sido conocido muchísimo, sobre todo en España, que es Antonio Blai Fontcuberta. Esto me ha permitido tener acceso, primero en Occidente y luego en Oriente, a toda una serie de experiencias. Pero me gustaría explicaros, porque decidí hacerlo así, incluso está escrito, etcétera, etcétera, y lo he dicho en algún sitio más, ¿no?, una experiencia personal, porque es de lo que se trata. Desde esa experiencia personal decidí perder, primero, un tipo de dar información a la gente divulgativa. No estamos para divulgaciones, ¿no? Y segundo, ser muy cauto, porque cuando estás aquí subido es fácil que te creas alguien y mostrar todo lo docto que pueda ser, etcétera, etcétera. Y esto no es especialmente vivificador para el que está aquí arriba, ¿no? ¿Cuál fue esa experiencia, no? Bueno, insisto, la he contado varias veces y yo soy de esas personas que han estado muertas, físicamente muertas, el corazón parado. ¿Y esto por qué os lo explico? Pues os lo explico porque entré en un proceso de desfibrilación, es decir, a mí me aplicaron el famoso DEA, el desfibrilador, ¿no?, porque, insisto, el corazón estaba parado, ¿no? Lo habréis leído, incluso a lo mejor conocéis a alguien o vosotros mismos que ha tenido la experiencia, ¿no? Yo estaba viendo todo el proceso desde fuera del cuerpo físico, hasta el punto que pude decir después que la enfermera que tenía, la primera que tenía aquí a mano izquierda en la camilla, pues era de Tenerife, que detrás había un MIR, que detrás había, que el médico que utilizaba el desfibrilador lo tenía aquí a derecha, cómo se llamaba, sus apellidos, detrás había otro MIR, una MIR, y también, es decir, vi cosas que no sabía de toda esta gente, que luego cuando estaba en un proceso en la UCI de recuperación, que estoy mucho tiempo, una vez que vino a verme el médico de urgencias que me había desfibrilado, le expliqué, oiga, quiero decirle que yo he visto todo lo que ustedes estaban haciendo, vi que la primera vez, las primeras cargas no me activaban el corazón, subía que aquí, sentía que me estaban diciendo, sube mi niño, la canaria, sube mi niño,
Y yo, usted lo sabe, estaba con el corazón parado y hacía rato, no estaba llegando sangre al cerebro, etcétera, etcétera. Yo lo estaba viendo todo. Y mi amigo me miró y dice, no es la primera vez que lo oigo. Se dio media vuelta y se fue. Porque esa experiencia, para un hombre centrado exclusivamente en lo científico, le desmontaba todo su saber. No era suficientemente seguro de su conocimiento para entrever que esa posibilidad existe. Cuando me dijo que no era la primera vez que lo oía, es decir, no es que yo le dijera, me lo inventara, no. Ahora, ¿por qué os he explicado esta experiencia personal, no? A mí me gustaría que pusieras en duda todo lo que yo he dicho hasta ahora. Son palabras, son conceptos, son ideas. El desarrollo del yo, todas estas cosas, ¿no? Seguro que hay escuelas diferentes de las que yo he seguido, de las que yo he estudiado, que lo explican de una otra forma. Cuestiónalo todo. Insisto, meros conceptos todo. Ahora, hay una cosa, ahora que no nos oye nadie, que a mí me haría especialmente feliz que me dieras tu voto de confianza y que te lo creyeras firmemente. Y es que te creas que tú no eres tu cuerpo y tú no eres tu mente. Tú no eres tu cuerpo y tú no eres tu mente. Te pido que te lo creas hasta el punto que tengas un interés extremo en saber si esto es así o no es así. Si yo te estoy vendiendo humo, te estoy explicando una fantasía, estoy cogiendo cosas que he leído por ahí, ¿no? ¿O es real? Porque la naturaleza de esta experiencia, si realmente tú no eres tu cuerpo y tú no eres tu mente, ¿te imaginas cuántos miedos desaparecen de golpe? Por ejemplo, el miedo a la muerte. He acompañado durante 11 años, dentro de un proceso psicoterapéutico, a enfermos terminales a morir. Estudié con Irving Yalom, que a su vez era un discípulo de Viktor Frankl, que es mucho más conocido aquí en Europa, con Yalom en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿no? Y luego apliqué esos principios terapéuticos, ¿no? Por lo tanto, he mirado a la cara de la muerte de gente joven, de niños. Os aseguro que lo más próximo a lo que puede existir a los infiernos que se describen poética y literariamente es, no sé si habéis estado nunca, en un lugar donde haya oncología infantil. Fuerte. Quiero decir que os estoy hablando de esto y estoy haciendo esta afirmación, no eres tu cuerpo, no eres tu mente, habiendo visto muy de cerca la muerte de los demás y habiendo experimentado, si me lo admites, mi propia muerte personal. No eres tu cuerpo, no eres tu mente. ¿Cómo puedo acceder a descubrir si esto es real o es falso? Desaprende. Olvídate. Por el camino de la devoción, porque entregas todo lo que crees ser a la imagen del Dios que tú creas, o por el propio olvido de ti mismo, por la música callada, por la nube del no saber. Descansa, no te preguntes tanto, no lo quieras saber todo, todo no podemos entenderlo, todo no podemos entenderlo. Eres una realidad mucho más allá que los procesos sinápticos descritos por este señor, por Santiago Ramón y Cajal. Estás más allá del funcionamiento de tus neuronas. Supongo que esto le va a sentar muy mal. Yo tengo un hijo neurólogo que además ha escrito un libro que ha salido hace 3 o 4 meses y ya va por la 3ª edición. Yo siempre digo, este chico ha salido a su madre, ¿eh? Porque nada de lo que yo he escrito ha tenido nunca, ¿eh? Entonces mi hijo estaba sentado con las piernas cruzadas, y ahora me estoy poniendo los zapatos
por si se me ve. Bueno, evidentemente él es un especialista en la enfermedad de Huntington, la Corea de Huntington, una enfermedad neurovegetativa, y evidentemente, como podéis imaginaros, no estamos en absoluto de acuerdo en nada. Hasta el punto que en el libro dice, bueno, mi padre, que es muy esotérico, porque para él todo esto de la espiritualidad es esoterismo. El esoterismo dice que en el cerebro es donde suceden las cosas, no el origen de las cosas. Pues sí. En el cerebro es donde pasan las cosas, no el origen de las cosas. ¿Sabes? No eres responsable ni de lo que piensas. No eres responsable ni de lo que piensas. Y si tú puedes observar tus pensamientos, es que tú no eres tus pensamientos. Tú tienes pensamientos. Amor mío, vives confundido, vives confundida, pensando que eres lo que te han dicho que eres. Empieza por indagar qué es lo que no eres. Empieza por indagar qué es lo que no eres. ¿Eres un adjetivo? ¿Eres un nombre? ¿Eres lo que te han dicho que eres? Y es emocionante descubrir, como os decía, para finalizar, que de lo que estamos hablando no es una realidad selectiva, no sería la realidad a la cual podrías acceder personas específicas o que hemos tenido la oportunidad de vivir y hacer prácticas en monasterios tibetanos, etcétera, etcétera, ¿no? Las he hecho. Otra vez, no sé si estarás de acuerdo conmigo, son experiencias muy bonitas culturalmente. La verdad no está en Mirik, que es el monasterio que iba yo cerca de Darjeeling, ¿no? La verdad está en tu corazón. La verdad de la que hablamos, insisto, es democrática, es para todos. No solamente tiene que ser asequible para grandes intelectos o para gente que tiene la posibilidad de vivir. No, eso no sería una realidad. Es una realidad totalmente selectiva, ¿no? Descubre qué es lo que no eres. Y por favor, cuestiona todo lo que yo te digo, pero por favor significa hazme un favor. Atrévete, por ejemplo, a pasar todo este fin de semana sintiendo que tú no eres tu cuerpo y que tú no eres tu mente. Y no te respondas lo que eres, porque si te lo respondes estarás en tu mente. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente. Finalmente, acordaos también que el desarrollo del yo, ese que luego va a traer problemas en un sentido o en otro, depende de lo abrigado que llegas al estado adulto. Cuando sales al mundo con todas sus exigencias, a la primera corriente de aire te puedes constipar o no. Uno puede salir en camiseta o con un abrigo de lana de estas de alpaca, en fin. El abrigo de alpaca es el amor que eres capaz, que has recibido y que eres capaz de darte. Nos queremos como nos han querido. Nos queremos como nos hemos sentido queridos. Actualízate. Actualízate. Quiérete. Y desde ahí podemos querer a los demás. Insisto, ha sido entre improvisado y no, con alguna nota, lo cual siempre corre el peligro de que la cosa salga mejor o peor, pero en último caso, desde lo que es transmitir algo desde la sinceridad y no tanto desde la intelectualidad, pues estas son un poco mis palabras. Os agradezco el amor y la atención con que me habéis estado escuchando, ¿no? Gracias.
Vamos a ver, tenemos que acabar justo a y cuarto, entonces no sé si dará tiempo para una o dos preguntas rápidas, si alguien quiere preguntarle algo. Bueno, esto es una experiencia personal. Mi marido murió hace un año, mañana se cumple un año de su muerte. Tuvo una enfermedad degenerativa, como un Huntington, pero nunca, como era tan múltiple, no le dieron un nombre, llegó a tener demencia, todo. Yo me traje un cuaderno que él me regaló y lo abrí, y de repente en una página escrito así todo medio garabateado me decía: una palabra de cariño tuya y muero, se abren todos mis horizontes. Uno está a veces como tan fraccionado pero tan unido, no sé cómo explicarlo todo. Desde esa experiencia murió en su casa, murió porque comenzó con convulsiones y vinieron todos los paramédicos y miles de ambulancias, su hermano médico, bueno, un poco como que decían, sí, ya va a morir, y entró en un proceso, o sea, no quisimos que fuese al hospital, o sea, mi pregunta o lo que sea es como, bueno, somos tan frágiles y tan enormes, y vista tu experiencia, de algún modo me conmueve que seamos más que este cuerpo y que estos pensamientos y que todos los que estamos aquí reunidos. No sé si tengo una pregunta, solo agradecer, y estoy como agradecida, y ¿cómo puede alguien tener, cómo albergamos tantas dicotomías, y tanta nube, el no saber que también en esa nube probablemente está la paz? ¿Cómo te llamas? María. María, para morirnos hemos de haber nacido. Y a lo mejor no hemos nacido. Esto es otro de los conceptos que te han dicho, que has nacido, te lo han dicho, y por lo tanto te morirás, ¿no? Es interesante indagar si he nacido, es decir, si me voy a morir, y por supuesto se extrapola qué es lo que se muere, ¿no? Gracias, María, por tu testimonio. Gracias, a ver si hay alguna más. Gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación con el yo del que hablabas y con el ser más que, o el no ser en nuestros pensamientos, no ser en nuestro cuerpo. Entiendo lo del yo, lo de que decías de ir más allá del yo, cuando ese primer yo, ese primer constructo de yo, ¿no? De yo como... Ahí sí que entiendo que es como un ego, puesto que me habla de mi necesidad. Y entiendo que cuando hablabas de que el yo al que tú te refieres es antes incluso de ese yo, ¿no? Lo que pasa es que me resulta muy difícil desprenderme de mis sensaciones corporales, de mis pensamientos, de mi mente, para sacar eso que soy, ¿no? No sé si es por mi educación o por simplemente mi forma de pensar o cómo he crecido, ¿no? Cuestionándome todo, que me resulta difícil también. A pesar de que siento que existe esa espiritualidad, a pesar de que siento que soy algo más, que no soy eso, no sé si decir algo más, sino que no soy mis pensamientos, eso lo tengo claro, y que mi cuerpo está para mí, a mi disposición, para mi necesidad. A pesar de eso, cuando me contabas tu experiencia cercana a la muerte, ¿no? Mi mente ya estaba diciendo, bueno, ha podido ser una construcción del cerebro, una explicación, porque al fin y al cabo necesitamos explicaciones de las cosas que nos ocurren, ¿no? Y ha podido perfectamente tener unas sensaciones que hayan llegado a un nivel preconsciente mientras estabas con el corazón parado. Y claro, y ya me doy cuenta, Gemma, ya estás buscando una explicación científica
cuando tú misma estás sintiendo que eso puede ser así. Entonces, ya no sé ni cuál es la pregunta, ¿no? Porque también me pensaba, ¿y el concepto de identidad dónde queda aquí? En ese yo egocéntrico, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, ¿dónde encuentro mi identidad al final? Sí, hemos de diferenciar identidad de entidad, ¿no? Identidad es, ya te lo dice el Carnet Nacional de Identidad, el DNI, ¿no? Y es descriptivo del nombre de tus padres, dónde has nacido, tus dos apellidos, ¿no? Otra cosa diferente es la entidad, ¿no? Pero en último caso, yo no me preocuparía mucho en el sentido, claro, esto de que, por ejemplo, en neurología y, por ejemplo, este libro que os hablo de mi hijo, que no os digo el nombre ni el autor para no hacer publicidad, aunque se llama igual que yo. Ha salido a su madre, ¿no? Ha sido genial. Ha salido a su madre. Pues ahí se habla, no sé, obviamente de deterioros neurológicos que dan visiones, experiencias extracorpóreas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, cuando habla de mí, dice, mi padre es muy esotérico, mi padre, porque para todo tiene una explicación racional y neurológica, ¿no? Es una forma de protegerse, supongo que del padre también, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que a lo mejor nos damos demasiada importancia, ¿no? O sea, nuestras dudas, ¿y qué? Porque las certezas no solamente son aburridas, sino que normalmente son falsas. Porque lo que es cierto ahora no necesariamente lo es mañana, ¿no? Entonces, sí, están nuestras dudas, todo esto desde un punto de vista intelectual. Entonces, si yo no soy yo, si mi yo, entonces, ¿qué soy? Y entramos de nuevo en criterios especialmente teóricos, ¿no? Por eso yo he querido enfatizar mucho el hecho mismo de la experiencia. Y que a lo mejor todo esto tiene tanto amor que tú en el fondo nunca has hecho ni has dejado de hacer nada. Todo está funcionando como tiene que funcionar. Que no significa que tiene que funcionar según tu idea de perfección, de justicia, etcétera, etcétera. Todo esto son criterios personales, ¿no? Pero a lo mejor en esa entrega mística a lo que es, en esa renuncia a querer en realidad entender, radica el abrir la puerta a la experiencia, ¿no? Que es lo que realmente tiene un elemento transformador. Lo demás, como hemos dicho todo el rato, son conceptos, son ideas, son palabras, son teorías, ¿no? Y yo no soy un concepto, yo no soy una palabra, yo no soy una teoría. Muy bien. Qué interesante para analizar desde una perspectiva psicoanalítica esa relación entre padre e hijo. Y yo estaba haciendo espejo conmigo mismo también, porque mi padre es un médico, biologicista y organicista, y entonces estaba, ¿no? Y puede que todo mi desarrollo o toda mi búsqueda espiritual sea una manera de estar intentando como hacerle el juego a la contra a mi padre, ¿no? Entonces estaba pensando, si mi padre fuera uno como tú, a lo mejor yo ahora sería cognitivo-conductual, o estaría escribiendo tratados de neurología como tu hijo, ¿no? Y así todo se va compensando una cosa con la otra, ¿no? Sí, yo digo, cuando presentaron el libro, obviamente yo me presenté y estaba toda la gente. Él trabaja en el Hospital de San Pablo, ¿no? Y estaba todo el equipo de gente y tal, su jefe, todo eso. Y dijo, todo el mundo puede hacer preguntas, menos mi padre. No se las hizo. Genial. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí entonces. Muchas gracias.